Buenas Sí, tardes. era por ver en cuándo quedamos la fecha de la segunda parcial que me comentó. Eh, Verá, hace 2 días ya estuve hablando con Thais y quedamos en ver si es que puede ser el día viernes próximo a las 4 de la tarde. Sí, por supuesto. El día martes, con ustedes, ¿no? Sí. Vamos a realizar un caso clínico. O sea, tenemos que cumplir la carga horaria. O sea, no les puedo dar ya, váyanse a estudiar. No sé si me entienden. Hay que conectarse, tampoco no puedo, porque a mí me controlan también eso, ¿no? Y Eh, el día viernes me parece muy bien. Doc, otra pregunta. Cuéntame. Creo, si no estoy mal, que ya acabamos los temas de cáncer de páncreas, porque tuve un problema de conexión la clase pasada y no me acuerdo si ya expuso el compañero David. Pero de aquí, como veo en el Word, aquí pone que está con su nombre los temas de colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis y colangitis. Muy bien, yo los pongo ahora, no hay problema. Ujú. Ya, entonces denme unos segundos para organizarme y empezamos con esa última clase, ¿sí? Ah, ya, Doc. Sí, no Muy hay bien. problema. Ya, gracias. Muy bien, ¿se escucha muy bien ahí? Sí, Doc. Muy bien, vamos a ver el último tema de este plan docente, ¿no? Que son los cálculos biliares y sus complicaciones. ¿Alguien me puede mencionar cómo es la clínica de un cólico biliar? O de un dolor abdominal por cólico biliar. ¿Cómo es ese dolor? A ver, antes de nada, prendamos todos la cámara para ver si realmente estamos aquí. A ver, Kevin, ¿cómo es el dolor, cómo es el cólico biliar? ¿Cómo lo describen los pacientes? A ver, Brian. Ya, este es un dolor que lo describen generalmente en hipocondrio derecho, aunque a veces también lo refieren en epigastrio. Este se irradia hacia el lado derecho en hemicinturón, generalmente. También suelen referir náuseas, vómito, pero algo característico es que este no cursa con algunos sistémicos, como por ejemplo fiebre, no cursa. Ya. ¿Cuál es la tríada de una colangitis? ¿Y cómo se denomina? A ver, yo voy a ver, no, espérense, Lisette Ayala. Sí, doctor. ¿Cuál es la triada de la colangitis? ¿Cómo se Tenemos denomina? la teoría de Charcot. Muy bien. O sea, en ¿Qué esa consiste? tenían el dolor abdominal, también estaba la fiebre alta y también Ya, tenía la muy bien. ictericia. Vamos a continuar. Cálculos biliares
tienen 3 composiciones determinadas, ¿no? La estructura de cada cálculo. Existen cálculos de colesterol que representan un 75%, cálculos de pigmentos marrones un 20%. Por lo general, estos pigmentos marrones son formados por sales de calcio de bilirrubina no conjugada y los pigmentos negros, que representan un 5%, y se asocian típicamente estos últimos con la hemólisis crónica, la cirrosis y la pancreatitis. La epidemiología, podemos mencionar que es mucho más prevalente o más elevado en aquellas poblaciones americanas indias, ¿no? Siendo particularmente en nuestra región, en Chile y en poblaciones escandinavas, ¿no? Hablemos de los factores de riesgo y los factores protectores para el desarrollo de litiasis biliar. Tenemos entre los factores relacionados con la formación de cálculos la edad, el sexo femenino, la obesidad, la pérdida de peso, la nutrición parenteral total, el embarazo, pacientes multíparas, fármacos, como sobre todo los estrógenos y anticonceptivos orales, la hipertiroidemia o niveles bajos de HDL, la diabetes resistente a la insulina, enfermedades de riñón terminal, la enfermedad de Crohn, lesiones de la médula espinal y la etnia, como les había mencionado, ¿no? En cambio, factores de riesgo asociados a la formación de cálculos de pigmentos negros, tenemos la anemia hemolítica, ¿sí? La cirrosis hepática y la pancreatitis. Factores protectores que de alguna manera va a evitar la aparición de estos cálculos: el ácido ascórbico o la vitamina C, y el consumo moderado de café y proteínas de origen vegetal. Muy bien, hablemos de la historia natural de la colelitiasis. Existe una colelitiasis asintomática. El paciente puede pasar algún tiempo asintomático y su diagnóstico de esos cálculos en la vesícula por lo general lo hace de manera incidental al realizarse una ecografía por algún tipo de dolor o algún tipo de estudio, ¿no? El riesgo medio anual de desarrollar síntomas es aproximadamente el 2%, y la incidencia anual de complicaciones de cáncer de vesícula es extremadamente bajo, de un 0,3 a un 0,02% respectivamente. En el hipotético caso de que se realice una disolución del cálculo, porque hay medicamentos como el ácido ursodesoxicólico que nos puede ayudar de alguna manera a reducir el tamaño de los cálculos, pero para que eso suceda tienen que tomar los pacientes ese tratamiento hasta 2 años, ¿sí? Así que no es nada seguro que se pueda eliminar los cálculos con estos tratamientos farmacológicos, ¿no? Hablemos de la colelitiasis igual asintomática. Por ello, no es necesario realizar una colecistectomía profiláctica a todos los pacientes, ¿sí? Es decir, pacientes que tengan cálculos en la vesícula y que no tengan dolor, hasta que no tenga dolor, no es criterio quirúrgico, ¿no? Pero hay pacientes con altos riesgos de desarrollar cáncer de vesícula. En esos pacientes hay que operar, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan pólipos vesiculares con crecimiento rápido o mayor de 1 centímetro. Recuerden, todo paciente con pólipo de medio de 1 centímetro hay que extraer la vesícula. Vesícula en porcelana, como vamos a ver más adelante, cálculos mayores a 3 centímetros y personas, mujeres jóvenes de origen americano e indio, ¿no? Ahora, también existen pacientes que tienen cálculos en la vesícula que son asintomáticos, pero que tienen una gran posibilidad o probabilidad de desarrollar síntomas. ¿Quiénes son? Pacientes jóvenes con anemia trepanocítica, ¿sí? En esos pacientes la crisis de dolor abdominal podría hacer difícil el diagnóstico diferencial con un cólico biliar o con una colecistitis aguda. Otro grupo de pacientes que podrían beneficiarse de la colecistectomía profiláctica sería aquellos en los que se realizan cirugía abdominal por algún otro motivo. Por ejemplo, digamos que van a operar a un paciente por una cirugía bariátrica, como ejemplo, o un trasplante. Entonces, vamos a aprovechar la sedación, la anestesia general y podemos de paso sacar esta vesícula. Si pacientes que se operan por X motivo, que sea muy diferente a la colelitiasis, se pueden beneficiar de esta colecistectomía, ¿no? Hablemos ahora de la colelitiasis sintomática no complicada.
cólico biliar, lo que estábamos preguntando. Aproximadamente el 65% de los pacientes sintomáticos presentarán recurrencia clínica en los 2 primeros años con una incidencia anual de complicaciones del 1 a 2%. Es decir, pacientes que tienen dolor abdominal tipo cólico van a ir aumentando el dolor gradualmente. Sí, por lo general, el único síntoma atribuible cuando hay esta colelitiasis sintomática es el cólico biliar, a menudo acompañado de otros síntomas como la diaforesis, náuseas, vómitos e inquietud, lo que más mencionan los pacientes. Otros síntomas asociados tenemos el gas, la distensión abdominal, la flatulencia y la dispepsia, ¿no? Suele ser normal en el curso de un cólico biliar simple, mostrando únicamente hipersensibilidad a la palpación en el hipocondrio derecho, ¿no? Muy bien. Muy importante en el estudio de todos los pacientes con colelitiasis, pedir exámenes de laboratorio generales. Podemos pedir una biometría, un perfil hepático. ¿Para qué una biometría? Para descartar que no existe la presencia de leucocitosis, de neutrofilia. También medir el PCR, la proteína C reactiva, porque muchas veces puede estar aumentado. Dentro del perfil hepático, descartar que la presencia de colestasis. Entonces vamos a pedir todas las enzimas de colestasis y citolisis que nos puedan orientar a un aumento de las mismas, ¿no? Pero el patrón de oro para el diagnóstico de la colelitiasis siempre va a ser la ecografía, ¿sí? De que es la única que nos permite certificar de manera directa si existe o no la presencia de estos cálculos. ¿Por qué la ecografía? La ecografía, en primer lugar, es un examen no invasivo, de bajo costo, lo tenemos en todos los hospitales y centros de salud, ¿sí? Y tiene mucha sensibilidad y especificidad. Inclusive podemos ver cómo está la viabilidad, si existe dilatación o no del colédoco, ¿no? Como menciona la diapositiva, una sensibilidad y especificidad superior al 25% para cálculos de tamaño superior a 4 milímetros, ¿no? Ahora, si es que la ecografía no es tan, no es tan útil, podemos aplicar también la econdoscopía. Pero recuerden que la econdoscopía, en primer lugar, no hay en todos los lugares, solo hay en determinados hospitales de mayor nivel, ¿no? En segundo lugar, la ecografía es un procedimiento caro, ¿sí? En tercer lugar, hay que pacientes sedarlo y como hacerse una endoscopía. Entonces, no, tiene gran utilidad, pero en cambio los costos son un poco elevados, ¿no? Ahora, estamos hablando de la colelitiasis sintomática, ojo, no complicada. Este cólico biliar que tenemos ahí, ¿sí? El tratamiento se puede utilizar reposo digestivo, sobre todo se recomienda a los pacientes evitar la dieta rica en grasas. ¿Por qué? Porque las grasas al llegar al intestino van a necesitar la bilis para poderla disolver, ¿no? Entonces, la vesícula, como sirve como una manera de almacenamiento de la bilis, se va a contraer para que salga la bilis y baje al intestino, y en esas contracciones pueden estimular los cálculos y los cálculos pueden rebotar dentro de la vesícula y pueden causar dolor, ¿no? Muy bien, para el dolor podemos utilizar los AINES, ¿sí? Para aliviar los síntomas, y si existe ya alguna inflamación en la pared, podemos ya ayudar a desinflamar, es decir, si existe una colecistitis. Lo que les mencionaba, el tratamiento más usado para el tratamiento oral, para disolver esos cálculos, tenemos el ácido ursodesoxicólico, ¿sí? Pero no tiene grandes resultados a corto plazo. Como les mencioné, existe una ligera disminución de los mismos, pero tienen que tomar siquiera 1 año y medio a 2 años, ¿no? Muy bien. Ahora sí, hablemos de las complicaciones de la colelitiasis sintomática, obviamente. Tenemos la colecistitis y la coledocolitiasis. La colecistitis básicamente se caracteriza porque hay una inflamación de la pared vesicular, ¿sí? Por lo general, su mortalidad global está en torno al 10%, siendo mayor en las formas de calculosis.
en pacientes con una edad igual o superior a los 75 años y en presencia de ciertas comorbilidades, ¿no? ¿Me permite, por favor, un segundito? Muy bien, continuamos. Retomando, en cuanto a la colecistitis aguda, podemos mencionar que la litiasis biliar es el principal causante del cuadro en el 90% de los pacientes. Existen dos factores que determinan la progresión hacia una colecistitis aguda, ¿no? Primero, el grado y duración de la obstrucción y la disminución del flujo de la pared vascular secundario a esta extensión de la pared, ¿no? Que suelen conducir a la aparición de esta complicación. Si la obstrucción es completa y duradera, se produce un aumento de la presión intravesicular que, asociado a la irritación de la mucosa, a la activación de la respuesta inflamatoria aguda, puede producir todas estas complicaciones, ¿no? Asimismo, existe una infección de la bilis, probablemente eso tenga como un factor de causa que algún tipo de microorganismo suba o viaje desde el intestino, ¿no? Inclusive se han determinado que los agentes causadores de esta infección puede estar la Escherichia coli, el Enterococcus fecalis, ¿no? El Enterobacter, la Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, entre otros, ¿no? Los cuales pueden causar infección, pueden causar o pueden infectar, mejor dicho, la bilis, ¿no? Ahora, al hablar de la clínica, el dolor abdominal agudo constante en hipocondrio derecho, de duración de mayor de 5 horas, irradiado hacia la espalda del cinturón, es el dolor típico de la colecistitis, ¿no? Dolor abdominal en hemisferio superior. Se puede acompañar frecuentemente con náuseas, vómitos y fiebre que puede oscilar entre los 37,5 a 39 grados. ¿Sí? En el examen físico, obviamente, hay una gran hipersensibilidad a nivel de hipocondrio derecho, ¿sí? A la palpación manual durante la respiración profunda. A este nivel puede producir dolor y estrés inspiratorio, lo que se va a denominar el signo de Murphy. Ahora, existen criterios diagnósticos para la colecistitis, como están en la gráfica. Tenemos signos locales de inflamación, signos sistémicos de inflamación y los hallazgos de imagen característicos, ¿no? Dentro de los signos locales de inflamación, al examen físico el signo de Murphy,
el dolor, masa o sensibilidad en hipocondrio derecho. Signos sistémicos en cambio de inflamación, fiebre, elevación del PCR mayor o igual a 3 miligramos sobre decilitro, leucocitosis o hallazgos de imagen característicos con una colecistitis aguda. Veamos cuáles son estos últimos. Aquí están los criterios ecográficos de colecistitis. Signo de Murphy ecográfico, es decir, al colocar el transductor sobre el hipocondrio derecho, ¿no? Engrosamiento de la pared vesicular. Muy importante saber esto. Un engrosamiento mayor a 4 milímetros. Aumento del diámetro vesicular mayor a 8 centímetros. Demostración, obviamente, de litosis biliar, colecciones líquidas pericolecísticas, presencia de barro biliar, translaminación de la pared vesicular, banda intermedia continua y focal hiperecogénica, ¿no? Entonces, esos criterios endoscópicos juntos a esos criterios locales y sistémicos de inflamación son criterios diagnósticos de colecistitis, ¿sí? Ahora, para un diagnóstico definitivo tiene que haber por lo menos un ítem de los locales y un ítem de los sistémicos. Y obviamente la ecografía determina el diagnóstico y confirma el mismo, ¿sí? Ahora, en pacientes ancianos, especialmente si son diabéticos, el cuadro clínico no puede ser típico, o sea, no puede ser el mismo que nos menciona la literatura del cólico biliar, ¿no? Y no es habitual que el enfermo no manifieste dolor, por lo que es preciso en pacientes diabéticos que tengan cálculos, una elevada sospecha que puedan desarrollar colecistitis aguda, ¿no? Asimismo, algunos signos como inestabilidad hemodinámica, fiebre alta, acidez metabólica o ilium indican mayor gravedad y por lo general obligan a considerar la presencia de una colecistitis gangrenosa o una perforación vesicular. Las pruebas de laboratorio. En la colecistitis obviamente hay una infección, una inflamación de la vesícula, ¿no? Entonces se puede presentar leucocitosis con neutrofilia. Asimismo, podemos encontrar un incremento del PCR. Asimismo, se puede evidenciar un leve incremento de las aminotransferasas, ¿sí? Y los niveles de amilasa pueden estar ligeramente elevados o inferiores a 3 veces sobre lo normal. Ahora, cuando existe una colecistitis grave, es decir, una vesícula de gran tamaño, que pueda comprimir de alguna manera el hepático común o el colédoco, puede producir un síndrome de destrucción, ¿no? Un síndrome de colestasis. Y evidentemente va a existir ictericia con niveles de bilirrubina elevados. Por lo general puede llegar hasta 4 gramos de decilitro o inferior a esto, ¿no? Y la ecografía, que tiene una sensibilidad y especificidad del 88 al 80% respectivamente, ¿no? Muy bien. La tomografía también la podemos pedir, pero básicamente es necesaria solo cuando se sospecha algún tipo de complicación, es decir, como abscesos perivisculares, algún tipo de colecistitis enfisematosa, etc. Solo para determinar complicaciones, ¿no? Hablemos de las medidas generales en el tratamiento de la colecistitis. En primer lugar, el manejo se va a hacer intrahospitalario, ¿sí? El paciente tiene que reposar en cama, una dieta absoluta, es decir, nada por vía oral, aplicar una adecuada hidratación, ¿no? Antibióticos y analgesia. Dentro de la analgesia se recomienda el uso de AINES que de alguna manera pueden aliviar el dolor y pueden alterar la historia natural del cuadro como se ha explicado anteriormente, ¿no? Los antibióticos son aconsejables salvo aquellos pacientes en los cuales tienen un cuadro leve en quienes la observación y tratamiento con AINES pueden ser suficientes. Pero en pacientes ya que tienen casos leves o moderados en los cuales hay fiebre, escalofrío, dolor abdominal, ictericia o todos estos síntomas, síndrome de colestasis, ahí es necesariamente aplicar antibióticos, ¿no? Se puede aplicar inmunoterapia, piperacilina o tesoloctán o cefalosporines de primera o segunda generación, ¿no? En casos mucho más graves se pueden administrar antibióticos de mucho más cobertura de primera elección
En casos ya graves serían las cefalosporias de tercera o cuarta degeneración asociadas al metronidazol. En este cuadro, ¿qué podemos observar? El tratamiento antibiótico empírico para cubrir gérmenes gram negativos y anaerobios en pacientes con colecistitis. De todas esas terapias, la terapia combinada o solo a base de cefalosporina de tercera generación son muy adecuadas para nuestros pacientes, ¿sí? El tratamiento quirúrgico. La colecistectomía es el tratamiento de elección en el caso de una colecistitis aguda. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cuándo es el momento óptimo para realizar la colecistectomía en casos de colecistitis aguda? ¿Sí? En primer lugar, la colecistectomía por vía abierta de forma temprana, es decir, los primeros 7 días desde la aparición de los síntomas, no incrementa la mortalidad respecto a la cirugía diferida a partir de la sexta semana y presenta menor estancia hospitalaria y menor tiempo operatorio. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que apenas aparezcan los síntomas en los primeros 7 días es muy oportuno realizar esta cirugía. ¿Por qué? Porque vamos a presentar menos complicaciones y el paciente va a tener una estancia hospitalaria mucho menor. ¿Sí? La colecistectomía laparoscópica es la elección. Si no pudiéramos realizar la laparoscópica, nos tocaría ya obligatoriamente ser la abierta, ¿no? Pero la laparoscópica, obviamente por su técnica, el paciente va a tener menor complicaciones, menor estancia hospitalaria y el paciente se va a recuperar de una manera mucho más rápida, ¿no? Ahora, ¿cuándo se realiza una colecistostomía? En aquellos pacientes en los cuales el riesgo quirúrgico, así sea laparoscópico o abierto, es elevado, no sé, por las comorbilidades, enfermedades que tienen, no sé, pacientes diabéticos, hipertensos, con problemas cardíacos, etcétera, que está contraindicada o es muy riesgoso poner una sedación con anestesia general, vamos a realizar solo un drenaje transhepático, ¿sí? Solo con catéter, como se observa en la gráfica, ¿sí? Por todo ello, podemos concluir que la colecistectomía laparoscópica en los primeros 7 días, ojo, desde la aparición de los síntomas, es el tratamiento de elección para la colecistitis en todos los pacientes en promedio, ¿no? Muy bien. Hablemos de la colecistitis aguda alitiásica. O sea, esta inflamación de la vesícula no solo es por la presencia de cálculos. Como pueden ver, también se puede dar por la ausencia, sin la presencia de los mismos, ¿no? Podemos mencionar que alrededor del 10% de las colecistitis agudas ocurren en ausencia de cálculos. ¿Sí? Como pueden ver, es un porcentaje pequeño, pero existe. En la mayoría de las ocasiones sucede en pacientes en estado crítico o bien asociadas a enfermedades como la diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal terminal o el SIDA. ¿Sí? Como podemos ver, también se puede dar en pacientes en los cuales sean inmunocomprometidos, o sea que la inmunidad esté un poco baja, ¿no? La tasa de mortalidad de esta colecistitis aguda alitésica está en torno al 30%, debido en gran medida a su rápida evolución a la gangrena y a la perforación. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Aunque la colecistectomía ha sido históricamente el tratamiento de elección, también se puede aplicar la colecistostomía percutánea, ¿sí? Que se ha convertido en esta última, en una alternativa eficaz y mínimamente invasiva, sobre todo en aquellos pacientes con alto riesgo quirúrgico, en los cuales no se puede aplicar una colecistectomía ni laparoscópica ni abierta, ¿no? Hablemos de la colecistitis enfisematosa. Este tipo de patología es una patología rara, muy poco frecuente, tiene una mortalidad en torno al 15%, es más prevalente en el sexo masculino y que posean algún tipo de comorbilidades como la diabetes mellitus y la enfermedad vascular periférica. La ecografía posee una sensibilidad y especificidad menor comparado con la radiografía simple o la tomografía, ¿no? Por lo general, como podemos ver en la colecistitis enfisematosa o granulinosa, se puede observar
como una especie de aire dentro de la pared vesicular, ¿sí? Gérmenes que pueden provocar ese tipo de complicación, el clostridio, Escherichia coli, y la colecistectomía inmediata es el tratamiento de elección. Hablemos de la coledocolitiasis como complicación de la vertitis biliar. Como ustedes saben, la coledocolitiasis es la presencia de cálculos en los conductos biliares, sobre todo en el colédoco, ¿no? Que pueden provenir esos cálculos de la vesícula o formarse dentro de las vías biliares. Ojo, no quiere decir que pacientes que se realiza una colecistectomía por cálculos al sacar la vesícula no quiere decir que ya no van a formar cálculos. No, no señor. Se pueden formar cálculos dentro de los conductos biliares, especialmente si la bilis es lipogénica, ¿no? Entonces, eso es un error que a veces caen los compañeros médicos que porque no tienen vesícula ya no van a formar cálculos. No, se pueden formar cálculos en la vía biliar. La clínica, podemos mencionar que el 10% de los pacientes con coledocolitiasis pueden permanecer asintomáticos durante un tiempo. ¿Sí? El dolor que se presenta es el dolor o el cólico abdominal simple, generalmente comparado con la colititis o con la colecistitis, el dolor tiene una prolongación mucho más duradera. Puede encontrarse ictericia, ¿sí? La misma que puede ser moderada o con un curso intermitente. Si la obstrucción es gradual o si hay un gran cálculo localizado en el colédoco, puede producir obstrucción. Entonces la bilis no va a bajar por la vía biliar y va a desembocar en la segunda porción del intestino. Va a producir lo que es un síndrome de colestasis franco, ¿no? Ictericia, prurito, etcétera, ¿no? En las obstrucciones de larga duración, por ejemplo, mayor a 5 años, toda esta bilis puede tener una especie de un reflujo. De la vía biliar pasa al hígado o se regresa al hígado. Entonces, si se regresa al hígado, puede formar una cirrosis biliar secundaria, ¿sí? Porque la bilis, si se regresa al hígado, va a causar ese tipo de lesiones, ¿no? Pruebas de laboratorio. Elevación de las enzimas de colestasis, especialmente de la fosfatasa alcalina en la GGT. Obviamente, si hay ictericia, si hay obstrucción, se produce ictericia, si hay ictericia, va a existir elevación de la bilirrubina, ¿no? De la bilirrubina total a expensas de la directa. Asimismo, puede haber elevaciones muy ligeras de las aminotransferasas y de las enzimas pancreáticas. Sobre todo, imaginémonos un cálculo que se imparte en el colédoco distal, cercano a la desembocadura de la ampolla de Vater, y que sea muy vecino o confluente con el conducto de Wilson, ¿no? O el conducto pancreático principal. Entonces se puede desarrollar algún tipo de pancreatitis, ¿no? Pruebas de imagen. Por lo general, si hay una obstrucción biliar, se va a producir una dilatación del colédoco, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, ¿sí? Se puede dilatar el colédoco. La ecografía abdominal es el examen de elección inicial, ojo, inicial, que se puede aplicar en todo paciente que se sospeche de alguna coledocolitiasis, ¿sí? Aunque solo estos cálculos pueden visualizarse solo en un 50% de los casos, ¿sí? Lo que más nos sirve la ecografía es para descartar obviamente si hay cálculos en la vesícula o si existe algún tipo de dilatación en el colédoco, ¿no? Su sensibilidad para detectar la dilatación del colédoco es de aproximadamente un 75% de la ecografía, ¿no? La tomografía abdominal tiene mayor sensibilidad en la detección de la coledocolitiasis que la ecografía, sí, pero muy ligero, de un 70-90%. Pero la ecoendoscopía y la colangioresonancia magnética son de mucho más utilidad, ¿sí? Ambas tienen una gran sensibilidad y especificidad para detectar cálculos en el colédoco. Asimismo, se puede utilizar la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica como un examen que es diagnóstico pero terapéutico, ¿sí? La CEPRE, créanme, es más terapéutico que diagnóstico, ya que nos permite llegar a la segunda porción del duodeno,
en la huella de debate realizar un corte o una esferotomía y drenar o sacar con balones o con canastillas los cálculos que se encuentran alojados en el colédoco, ¿sí? Bueno, aquí lo que menciona, una principal inconveniente de la econoscopía y de la colangioresonancia es que no permite hacer terapias, ¿no? No es terapéutica. Todo lo contrario con la CPRE, ¿no? La CPRE, como estábamos mencionando, patrón de oro para el diagnóstico y tratamiento de la coledocolitis, con una sensibilidad y especificidad del 95%. Asimismo, podemos utilizar la colangiografía transhepática percutánea, ¿sí? Por lo general es una prueba ya en desuso y solo nos sirve en aquellos pacientes que no se pueden realizar una CPRE, pero tiene más propiedades diagnósticas. Percutáneamente se trata mediante ecografía, llegar a los conductos o mediante tomografía y envía contraste para observar la visualización de los cálculos. Ojo, la CPRE la CPRE es una prueba, o la colangiopercutografía endoscópica, es una prueba endoscópica y radiológica, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Llegamos a la vía biliar, canulamos con esfinterótomo, pasamos contraste iodado hidrosoluble, pedimos al imaginólogo que nos tomen una imagen en hidalgo que se pone en la cama y toman esas imágenes. Miren esta imagen radiológica. Se observa un colédoco dilatado, ¿no? Bueno, lo que ven aquí, esto es el equipo de endoscopía que llega aquí. Llega, se drena, se canula y se pasa el contraste, ¿no? Y se dibuja. Tenemos un colédoco dilatado y los litos o los efectos de lleno localizados en el interior del colédoco, ¿no? Entonces, como vemos acá las imágenes endoscópicas, realizamos un corte, como podemos ver aquí el esfinterótomo y el alambre, realizamos un corte, podemos utilizar un balón o canastillas y realizamos la extracción de los cálculos, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos la CPRE o CPRE terapéutica, generalmente que es el tratamiento de elección. Se realiza una esfinterotomía, como vemos en la imagen inferior. La esfinterotomía es el corte. Miren, canulamos, esta es la papila de Vater, ¿sí? La papila, canulamos con un esfinterótomo, pasamos, le decimos al imaginólogo que nos tome una fotografía radiológica, obviamente, pasamos el contraste y se dibuja, ¿no?, la vía biliar. Y se realiza un corte para que puedan salir los cálculos, ¿no?, con balones. Hablemos de las complicaciones que puede desarrollar o dar la coledocolitiasis. Muy bien. Tenemos la colangitis aguda, que es una infección sistémica que tiene como origen el árbol biliar. Dentro de la patogenia, para que se produzca una colangitis aguda, es necesaria la combinación de dos factores. Obviamente, la infección biliar y el incremento de la presión intraductal en la vía biliar, ¿sí? La forma de colonización bacteriana de la vía biliar más frecuente es por vía ascendente, del duodeno, ¿sí? Pero también pueden existir otras vías como la vía portal, pero estos agentes infecciosos van a subir del duodeno por la vía biliar, van a producir toda esta colangitis, ¿no? También la coledocolitiasis es una causa frecuente de colangitis. Imagínense en esos cálculos de gran tamaño, como esta imagen, de gran tamaño, que puedan obstruir completamente el colédoco. Entonces la bilis no baja. Cálculos al hablar de 2.5, 3 centímetros, ¿sí?, que producen una obstrucción total del colédoco. Entonces la bilis no baja y se puede infectar y puede producir colangitis, ¿no? Como hemos mencionado, las bacterias aisladas en la bilis tienen un origen gastrointestinal. Entre las bacterias aerobias involucradas en ese tipo de complicación tenemos la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterococcus, el Enterobacter, Streptococcus, Pseudomonas y el Proteus, estos últimos siendo menos frecuentes, ¿no? La clínica de la colangitis aguda, muy importante saberse esto, ¿no? Tenemos la famosísima triada de Charcot, comprendida por el dolor abdominal en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, fiebre generalmente alta, con escalofríos y ictericia, ¿sí? Entonces, dolor abdominal, fiebre, ictericia, triada de Charcot.
Ahora, se puede añadir a esta triada en la confusión mental del shock a lo que se denomina la pintada de Reynolds. Generalmente cuando está presente esta pintada se asocia a una colangitis ya grave, de alta mortalidad, ¿sí? Y la fiebre y el dolor abdominal son los signos más frecuentes, ¿sí? Representando aproximadamente un 80% de la clínica. La ictericia solo se observa en un 60 a 70% de los casos. Muy importante saber lo siguiente, la triada completa, o sea, la triada completa es menor del 70%, y miren, la pentada de Reynolds es extremadamente rara. En un 3.5 a 7% de los pacientes pueden presentar la pentada de Reynolds, pero lo que más van a presentar es la triada de Charcot, ¿sí? Muy importante mencionar eso. El diagnóstico obviamente se basa con la asociación de signos, síntomas y exámenes de laboratorio. En el laboratorio de la colangitis, creo que vamos a encontrar colecistitis, elevación de PCR, podemos encontrar signos de colestasis como la hiperbilirubinemia, elevación de transaminasas, elevación de la GGT, de la fosfatasa, ¿no? Por lo general, la GGT y la fosfatasa como enzimas de colestasis puede estar en más del 90% de los casos elevada, ¿no? Las pruebas de imagen, vamos siempre a partir de lo más simple, una ecografía, una tomografía, ¿sí? En la ecografía, para observar si no hay dilatación de la vía biliar secundaria a alguna obstrucción, ¿sí? También la tomografía nos permite detectar posibles complicaciones como los abscesos hepáticos, ¿sí? Y una vez que hemos diagnosticado a nuestros pacientes con la colangitis aguda, se debe al paciente hospitalizar, ¿sí? Se debe tratar con hidratación, con antibióticos, con analgésicos, con antipiréticos y fiebre, pero lo más importante es realizar un drenaje biliar, ¿sí? Antibióticos, la pauta más aceptada es la combinación de una penicilina de amplio espectro o con un inhibidor de la beta-lactamasa. Por ejemplo, la piperacilina tazobactam se puede utilizar a una dosis de 4 a 5 gramos cada 6 horas. También se puede utilizar cefalosporina de tercera o cuarta generación asociada a metronidazol. El drenaje biliar, muy importante realizarlo. ¿No ven que es un colédoco obstruido? Es un colédoco dilatado, no baja la bilis. Así de simple. El drenaje se puede utilizar mediante la CPDE o mediante la colangiografía transparente hepática, ¿sí? ¿Cuándo vamos a realizar la colangiografía transparente hepática? Cuando la CPD está contraindicada, no sé, por las comorbilidades del paciente, la edad, reacciones alérgicas a los anestésicos para sedarlo, etc. Entonces, ¿cuándo realizamos el drenaje? Si la colangitis o si la coledocolitiasis, si la colangitis aguda es grave o moderada, debe realizarse lo antes posible. Para los casos leves que no responden favorablemente al tratamiento médico, se recomienda realizarlo en las primeras 24 a 48 horas, ¿no? Hablemos de las complicaciones menos frecuentes de la coledocolitiasis. Entre ellas tenemos la fístula colecistoentérica o ilio biliar. Por lo general se produce una fístula colecistoentérica cuando un cálculo en la vesícula, generalmente situado en el cuello, atraviesa su pared, la erosiona, la atraviesa y se introduce en una víscera hueca. El punto por general donde más frecuentemente se produce esa entrada es en el duodeno, ¿sí? Inicialmente los síntomas son muy similares a una colecistitis aguda, aunque puede a veces ser los pacientes asintomáticos, ¿sí? Si existe un cálculo de gran tamaño, mayor a 2 centímetros, puede producir obstrucción al entrar y migrar por el intestino delgado. Bueno, sería más que todo cálculos de unos 3 centímetros o más que puedan producir algún tipo de obstrucción. Entonces, de esta manera se puede producir un ilio biliar, ¿sí? Ahora, la obstrucción puede ser intermitente o puede dificultar el diagnóstico, ¿sí? Y el área donde se puede producir esa obstrucción va a ser en el ilio terminal, el área iliocecal, por ser anatómicamente mucho más estrecha. Miren, como se observa un calco.
un cálculo que en la gráfica ha viajado por todo el intestino, llega al hilo terminal, estamos en la válvula ileocecal para pasar al colon, al fondo del ciego. Miren, y un cálculo que se impacte ese nivel. Se va a impactar y no va a pasar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta fístula colecistoentérica o hilo biliar? La prueba de elección X de abdomen. Se van a evidenciar signos de obstrucción intestinal, neumobilia. Se puede evidenciar el cálculo en una localización aberrante, ¿no? Y prácticamente todos estos pacientes con esta complicación van a terminar en cirugía para de alguna manera aliviar la obstrucción y sacar el cálculo, ¿no? El síndrome de Mirice. Existen dos tipos de síndrome de Mirice al hablar de la parte clínica. Ahora, de la parte quirúrgica hay como 5 tipos, ¿no? Pero lo que se sepa, ¿no? Estos dos es suficiente. Tipo 1, un cálculo situado en el cuello de la vesícula o en el cístico que comprime extrínsecamente el colédoco produciendo obstrucción, es decir, un cálculo que impactado en el cuello de la vesícula comprime el colédoco, ¿sí? El tipo 2, en cambio, un cálculo que se ha introducido en el colédoco a través de una fístula colecisto-coledociana que produce obstrucción. ¿Qué va a producir síndrome de Mirice? Dolor abdominal, fiebre, escalofrío, la típica triada de Charcot. Vesícula en porcelana. Es una calcificación intraparietal de la pared vesicular, generalmente asociada a cálculos. En sí no produce síntomas, pero incrementa el riesgo de carcinoma de la vesícula hasta un 20%. Por eso todos los pacientes con vesícula en porcelana se deben operar por el riesgo de desarrollar cáncer de vesícula. Y el diagnóstico se puede realizar mediante radiografías de abdomen o mediante la tomografía, la cual van a visualizar como en esta gráfica la calcificación intraparietal de la vesícula. Muy bien. ¿Alguna pregunta está ahí? Preguntas de litiasis biliar y todas las complicaciones. En este breve resumen he tratado de englobar todas las complicaciones de los cálculos para que ustedes tengan muy presente. Que créanme, en la práctica clínica la litiasis biliar es muy frecuente, ¿sí? Muy bien. El día martes voy a tomar un pequeño caso clínico de litiasis biliar y las complicaciones, ¿sí? Un pequeño, no creo que es mucho, pero eso sí, va a ser bien estructurado, ¿sí? De cálculos, de todo esto. Un caso clínico, dentro del caso clínico puede haber una o dos preguntas, no sé, del contenido, por eso tienen que revisar bien solo ese capítulo. Muy bien, en eso estamos, y el día viernes, Leonardo, ¿a qué hora quedamos? ¿A las 3 de la tarde, 4 de la tarde? A las 4 de la tarde, Doc. 4 de la tarde, más chévere. Después que hagan la siesta, todo eso del almuerzo. Ya, muy bien. Entonces, chicos, en eso quedamos. Que tengan una buena tarde, ¿sí?